Crash, podcast de Buenas, es para mí un placer estar aquí con ustedes y pues darles la bienvenida a este primer capítulo de su podcast Politicrash. Para quienes pues no han tenido un poquito de idea de lo que se trata este podcast o todavía no conocían el contexto en cómo surgió el podcast, les les cuento que este es un espacio personal. Seguramente con algunos amigos interactuaré en algunas ocasiones o invitaré a algunas personas, igual amigos que tienen un poco más de conocimiento en el área, pues sobre política. El podcast es Politicrash y el objetivo es tomar pues pláticas sobre política, sobre la democracia del país, sobre la situación del país y bueno, y todo lo que conlleva pues el contexto social de nuestro querido y amado país Honduras, que se pues está pasando por una etapa de transición, porque tenemos un nuevo gobierno eh, y venimos de dos gobiernos, podríamos decirlo, que realmente se han cagado en el país. Se cagaron en el país, se cagaron en su población y nos han tenido pues demacrados como sociedad. Entonces, sin más, bienvenidos a Politicrash. Bueno, eh, para este primer capítulo de podcast tengo el tema que quería tratar, que era sobre sobre los retos de la nueva pues presidenta de Honduras, la primer presidenta de Honduras en la historia y la presidenta o la candidata que ha quedado electa, en este caso, como ya lo dije por primera vez, siendo mujer y históricamente con la mayor cantidad de votos a su favor. Cosa que pues es muy bueno. Obviamente hay que tomar en consideración que venimos de 12 años de dictadura, 12 años que hemos estado pues bajo el yugo de un partido que se llama el Partido Nacional de Honduras, un partido de corruptos, de ratas, históricamente un partido que pues no ha hecho nada más que dañar a la población del país, pues trae, trae un montón en su historia de pues de violaciones a los derechos humanos, de pues violaciones a los derechos de las etnias, por ejemplo. Entonces, pues es un partido que entre sus militantes, obviamente hay personas buenas, no vamos a demeritar a todas las personas, pero que al menos a nivel de sus políticos, eh, sinceramente creo que no hay nada rescatable. Eh, Estamos ya un poco más de 2 meses de las elecciones. Estamos en un punto en el cual ya tenemos pues un Congreso nacional electo, ya se resolvieron las disputas supuestamente por lo que corresponde a la Junta Directiva del Poder Legislativo y bueno, hay que ver cómo esto va. Pero como es un tema bastante amplio, todos los retos que este nuevo gobierno tiene que afrontar pues como ya lo hemos dicho, por todos los inconvenientes y por todo el cagadal, por todo, pues la regadera de mierda que dejó el Partido Nacional, todas las instituciones pues, del poder público o todas las instituciones públicas. Entonces, es un podcast o es un capítulo que sería demasiado largo y es por este motivo que este será pues el primer capítulo estará fragmentado de tal forma que a través de los diferentes canales de podcast como ser Spotify, ustedes lo podrán escuchar en diferentes capítulos, pero
Igual pues tendrán el video completo en lo que es YouTube, para que ustedes pues lo puedan ver completo, lo puedan ver segmentado como ustedes gusten. Y espero que este podcast pues sea de su interés, sea de su agrado. Si tienen comentarios, pues bienvenidos. Si quieren incluso debatir conmigo, pues bienvenido. Como les dije, esto es un podcast, es un espacio personal, es un espacio de opinión. Yo no soy experto en política, no soy experto en economía, pero como ciudadano hondureño considero que mi opinión vale, y por este hecho pues me tomé la potestad de compartir mi opinión con todos ustedes. Siendo este descalzo, inicio con lo que es, pues, el primer, el primer ítem de mi lista, o el primer reto que tengo en mi lista. Y pues iré abarcando los temas poco a poco y los iré segmentando en diferentes capítulos del podcast, que espero duren entre 10 y 15 minutos para tampoco agobiarlos. Bueno, el primer elemento en mi lista es lo que ya hemos visto, que es, eh, la energía eléctrica, el consumo de energía eléctrica. Quiero comentar que yo quedé sorprendido. El último recibo de energía eléctrica que me llegó a mi casa, no había pasado ni una semana de que había llegado cuando me estaban queriendo cortar la energía eléctrica. Y fue como, ¿qué carajos? O sea, ¿por qué me están queriendo cortar la energía si apenas tengo una semana de haber recibido el recibo? No, es ilógico que se haya vencido. Cosa que pues, eh, también nos lleva a pensar que todas estas personas que el Partido Nacional ha puesto en diferentes, puestos de instituciones públicas, obviamente están viendo que el tiempo se les está acabando, no tardan en quitarlos y poner obviamente personas afines al nuevo partido de gobierno, y por ende están buscando pues de dónde saquear, de dónde llevarse su tajada de plata, para no quedar en la nada, porque seguramente van a quedar, discúlpenme por lo que voy a decir, si son sensibles al lenguaje, pero van a quedar valiendo verga. Entonces, a mí me pasó esto y quedé como que, ¿qué pedos? Ahora, analizando un poco más, me di cuenta de que mi consumo energético había sido menor al consumo energético del mes anterior, pero el recibo había sido mayor. Cosa que también me lleva a tocar el tema de todo lo que, es, este pues aumento deliberado que hizo el Partido Nacional antes de ceder el poder. eh, de por sí ya la energía eléctrica estaba sobrevalorada, en mi opinión. He conversado con algunos amigos que son del área de la ingeniería eléctrica y trabajan en instituciones de este índole, y me han dicho que en efecto la energía eléctrica pues se estaba cobrando a un precio que no correspondía. Porque por un lado tenemos el hecho de que se implementaron estructuras como ser eh, ¿cómo se llaman estas cuestiones? Las eólicas. Se instalaron las eólicas, que el objetivo pues era generar, por un lado energía limpia, por otro lado energía más económica. Igualmente se implementaron algunas, secciones, hasta donde tengo entendido, que corresponden a energía generada a través de paneles solares, que igual que en las eólicas, el objetivo es pues, generar energía limpia y generar energía de mayor costo. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que toda esta energía estaba siendo pasada por no sé, no quiero pecar por falta de conocimiento, pero hasta donde llega mi entendimiento, toda esta energía pasaba pues por lo que corresponde a la ENE, y posteriormente era administrada por lo que es la Empresa de Energía Honduras, o EEH. Ahora, todo esto, todo este flujo hace pues que el costo aumente, y en cierta forma es entendible, pero los valores
o los porcentajes que han generado aumento son ilógicos, son estúpidos. Y ahí es donde entraba pues el primer reto de este nuevo gobierno, que era regular y validar que los costos de energía eléctrica que se están haciendo, o que se están, perdón, los cobros de energía eléctrica que se estaban haciendo, pues correspondían realmente a los valores que deberían hacerse. Porque por un lado tenemos que la EH realmente no, en mi opinión personal, no está haciendo el trabajo que le corresponde. No está pues tomando las mediciones, o no está calculando el consumo de cada uno de los individuos como corresponde. Eso por un lado. Por otro lado tenemos esta cuestión de que durante años, años y años y años, hemos sabido, y esto pues no es un secreto, o se podría decir que es un secreto a voces, que las empresas privadas, una gran cantidad de empresa privada, pues obviamente tenía tratos o arreglos con personas o con las mismas y entidades, ya sea porque son familiares, ya porque son amigos o por cualquier otro motivo, pero tenían alianzas o tenían arreglos que evitaban que ellos pues pagaran sus recibos de energía eléctrica o pagarán menos. ¿Y a dónde vienen a caer toda esa deuda? Pues obviamente al microempresario, obviamente pues al consumidor común, pues al consumidor doméstico, por así decirlo, a lo que corresponde a la energía eléctrica que está situada pues en zonas residenciales. Y todo esto pues viene, afecta, pues nos han estado jodiendo por un montón de años. Y el reto para este gobierno sería regular esto, evaluar cuáles son todas estas comisiones que están cobrando empresas como la empresa de energía Honduras, y buscar en todo caso la forma de o regularlo, o bueno, hasta donde tengo entendido es una concesión. Entonces, estas concesiones pues ya están otorgadas, están cedidos estos valores, o el control y administración de estas empresas o de estos bienes por una N cantidad de años. Y la cuestión es si la EEH o cualquier otra institución que tenga una concesión está haciendo mal uso o está administrando mal estos fondos para beneficiarse de ellos y perjudicar al pueblo hondureño, cuando estas concesiones son sobre un bien público. Entonces pues o tienen que ser sancionados o tienen que buscar la forma de eliminar dicha concesión o reestructurar dicha concesión de tal forma que pues el pueblo hondureño se vea beneficiado y no siga pues comiendo mierda como lo han venido teniendo durante 12 años, porque ya el pueblo no lo soporta, ya la población no lo soporta, ya se notó, pues obviamente se votó en masa por, por la izquierda, por así decirlo, o por el partido contrario. Sí, el partido contrario, o de ideologías contrarias al partido que se encontraba hasta ahora en el poder. Y bueno, que se encontraba en esa posición de manera fraudulenta. Hay que aclararlo, ¿verdad? Porque en primer lugar, la reelección de Juan Orlando, que nuestra constitución de Honduras no lo permite. Y por otro lado, tenemos también a una institución que siempre se han jactado, y es las Fuerzas Armadas, donde, hasta donde yo lo tengo entendido, la constitución les otorga dos funciones. Y una de esas funciones es asegurar eh, ah, perdón, se me olvidó en ese momento. Se le llama eh, olvidé el término, pero a lo que voy es que se tiene que... vaya, las Fuerzas Armadas tienen la obligación de asegurarse de que alguien no se perpetúe en el poder. De que alguien no diga, bueno, eh, porque me pica un huevo,
quiero seguir en el poder durante 20 años y no hay nadie que me diga que no puedo hacerlo. Entonces son las Fuerzas Armadas las encargadas de asegurarse de que estas cosas no pasen. Y ya pasó con Juan Orlando Hernández, que ya a la fecha en que estamos grabando este podcast, gracias a Dios, ya se le suspendió la visa y ya los Estados Unidos han hecho pues ciertas publicaciones a través de algunos personajes y han dicho que en efecto Juan Orlando Hernández ya está siendo culpado de lo que corresponde al lavado de activos, malversación de bienes públicos y además de ello también al tráfico de drogas. Entonces, esto es algo bueno porque ya nos va a generar una alegría para el pueblo hondureño. Pero volviendo al tema, hablamos de las concesiones. Por ejemplo, la EH tiene esa concesión, entonces el reto para este nuevo gobierno va a ser poder escarbar en todos esos documentos fraudulentos que usaron para poder pues otorgar esta concesión. Han sido los beneficiados de todo pues todo este lavado de activos o toda esta malversación de caudales públicos, ver cuánto ha sido la inflación de los fondos y ver por qué a pesar de toda esta inflación de fondos o toda esta inflación en las cuotas, la N sigue estando en números rojos, porque la N es una institución pública que al día de hoy se mantiene como una institución que está en quiebra. Al igual que Hondutel, al igual que creo que Sanaa, no estoy seguro con esta última, pero Hondutel y N son dos empresas pues del gobierno o dos empresas estatales que más de una vez se ha mencionado que ya se encuentran en quiebra. Y incluso la N fue por este motivo que se creó la concesión para que fuera administrado por un tercero, en este caso EH. Pero EH vino a hacer exactamente lo mismo, a seguir otorgando, por así decirlo, amnistías o haciendo favores que permitan a empresas, pues obviamente librarse de pagar sus cuotas o pagar la totalidad de lo que corresponde. Y estos montos los han trasladado pues al pueblo hondureño en general, es decir, pues a la cuota residencial. Entonces, el primer reto es regular esto. Ya el Congreso Nacional emitieron pues lo que corresponde a un decreto en el que discutieron y en el cual establecían que todas aquellas personas o todos aquellos de zona residencial obviamente que tuvieran un consumo menor a 150 kilowatts por mes, sí creo que ese es el valor, a 150. Entonces todos aquellos que tuvieran un consumo menor a 150 al mes, este consumo iba a reducirse, perdón, este consumo al ser menor de ese valor, iban a quedar exentos del pago de energía pública, de energía eléctrica, perdón. Entonces, ¿qué sucede? Xiomara Castro en su toma de posesión hizo mención a esto, el Congreso Nacional ya lo emitió, no sé si ya se vio publicado en el periódico nacional, La Gaceta, en el diario nacional La Gaceta, pero hasta donde tengo entendido también tiene que pasar por una comisión reguladora y ahí es el problema. Esta comisión reguladora todavía está pues conformada por miembros que fueron impuestos, hasta donde tengo entendido y según me comentaban personas que tienen un poco más de expertise en el área, pues fueron nombrados por el gobierno anterior de manera fraudulenta porque tampoco cumplían o los requisitos o no se cumplió el proceso debido para realizar la nombración. Entonces, este es el primer reto de este nuevo gobierno, regular la energía eléctrica. Obviamente tiene muchos retos más, pero no quiero que este primer capítulo del podcast se alargue mucho, así que déjenme en sus opiniones. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Cómo creen que vamos a ver el progreso en en este primer gobierno de una mujer hondureña? ¿Cómo creen que va a ser el cambio
de venir de un gobierno de 12 años de la derecha y pasar a un gobierno de izquierda que pues se hacían muchos chistes de la Venezuela y que la Suiza, pero somos Honduras. Somos Honduras, está muy bien los chistes y todo, que pues, a todos nos encantan los chistes y reírnos un poco. Pero sí son grandes retos los que se vienen para este nuevo gobierno y obviamente para la población hondureña que tomó la decisión de confiar en Xiomara Castro de Zelaya. Entonces, hay que ver qué esperar. Quiero escuchar o quiero, pues, si ustedes gustan, que me comenten en YouTube o por los diferentes medios donde escuchen este podcast o vean este podcast y me digan qué opinan. ¿Creen que este primer reto va a poder cumplirse? O sea, se va a poder saldar. ¿Qué creen ustedes que va a conllevar el hecho de rebajar la cuota a cero para todos aquellos que tengan un consumo menor a 150? Porque obviamente, pues, este cobro tiene que recaer en alguien. Según se mencionaba, parte de este cobro iba a recaer, iba a ser subsidiado por gobierno y otro iba a recaer en la tarifa comercial o industrial. No recuerdo cómo es que se le llama o cómo aparece textualmente escrito, pero el objetivo pues era beneficiar a toda la población que tenga un consumo bajo. Entonces, quiero que ustedes también pues me apoyen si les gusta el podcast, si les interesa, los invito a que pues en YouTube que le den me guste, que se suscriban al canal de Hackeando Ideas, donde este no es el único podcast, sino que van a haber más podcasts. Ya estamos trabajando en la edición de varios capítulos de otros podcasts que van a salir al aire, así que los invito a que se suscriban al canal de Hackeando Ideas en YouTube, a que sigan este podcast en Spotify, en Google Podcast y pues obviamente aquí también en YouTube. Sin más, espero sus comentarios y los veo en el siguiente capítulo de este podcast, Politicrash. Podcast de sátira y crítica política.